El tema que vamos a ver es raíces de funciones. Primeramente hay que graficar una función y encontrar el sitio en el que se intersecta con el eje X, aquí representado en verde. Esta función es una ecuación de segundo grado. Sabemos de antemano que las raíces deben ser x igual a 5, x igual a menos 12, pero lo que vamos a hacer es encontrar numéricamente esa raíz. Entonces, esta es la primera raíz negativa, la raíz positiva, y si quisiéramos graficarlo con GNUplot, tendríamos que utilizar esta serie de comandos. ¿Qué es una raíz de una función? Simplemente es el punto que intersecta el eje X o donde la función es igual a 0. Existen tres métodos que se pueden utilizar para encontrar raíces de funciones. El primero de ellos y más intuitivo es el llamado método de bisección. Le sigue el método de Newton, que ya utiliza la definición de derivada, y el método de la secante. El método de bisección es necesario para conocer las raíces, pero necesita de conocer de antemano el intervalo en el que se va a encontrar la función. ¿Cómo lo podemos saber? Graficando. En general, este es el método más simple y puede ser utilizado para cualquier tipo de funciones. Si alguien quiere saber más al respecto, puede consultar este libro, Nakamura, el capítulo 3. ¿En qué consiste el método de bisección? Simplemente yo tengo una función que cruza el eje X y una parte de la función es positiva y la otra es negativa. Por ejemplo, ahí se nota que el punto verde está por encima, es decir, que f de x es mayor que 0, y el punto rojo es negativo, es decir, f de x es menor que 0. Yo sé que existe una raíz cuando tengo esos cambios de signo en la función. El método de bisección consiste en que yo tengo dos puntos iniciales, sumo las x de los puntos, es decir, en el de la izquierda es x igual a, en el de la derecha x es igual a c. Voy a sumar a más c entre 2 y voy a encontrar el punto medio. Después voy a volver a revisar ese punto que encontré ahora a la mitad con respecto al que tenía del lado izquierdo y voy a encontrar el segundo punto. Si se dan cuenta, a cada iteración voy a ir encontrando un punto que cada vez está más cerca del punto de cruce entre la función y el eje X. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Primeramente, en tener un intervalo AC, dividir el intervalo, con lo cual voy a determinar un nuevo punto B y revisar el signo, ver si el producto de las funciones me da menor que 0. Eso quiere decir que existiría una raíz. Si el producto de las funciones evaluados en los dos puntos extremos de la función, por ejemplo, entre A y C, me da positivo, quiere decir que estoy en dos puntos que están por arriba del eje X. Veamos el algoritmo gráficamente. Yo tengo una función cuadrática y puedo elegir cualquier par de puntos que se encuentran a ambos lados de la raíz. En este caso, elijo que este punto esté en 1 y el siguiente esté en 2. Se puede ver que está bien mi elección porque si hiciera el producto de f de a por f de b, me daría menor a 0. Como había dicho, tengo que dividir el intervalo y entonces tendría que hacer A más C, es decir, que este era el extremo, este era el otro extremo, y encontraría el punto B. En el punto B sigo comprobando que sigue por arriba del eje X, quiere decir que este intervalo ya se achicó, pero sigo manteniendo el cambio de signo. La siguiente operación sería elegir qué puntos voy a utilizar para volver a hacer la bisección. Si el producto de f de a por f de b, que es el punto que determiné, es menor que 0, entonces
voy a renombrar que mi punto B ahora se va a convertir en mi punto C, porque recuerden que hago esta operación a cada iteración, A más C entre 2. Entonces va a ser mi nuevo intervalo entre este punto y el siguiente. La flecha muestra hacia dónde estoy achicando el intervalo. Este es mi nuevo intervalo. Voy a hacer nuevamente la operación de bisección y encuentro este punto B. Este punto B, noten que ahora se encuentra cerca ya de la raíz, pero necesitaría utilizar el punto C y el punto B, porque si no, no cumpliría con el cambio de signo. Estos dos puntos no me sirven, ¿lo ven? Me tienen que servir los otros, es decir, que tengo que achicar de este lado para que mi nuevo intervalo sea este. Entonces ahí tengo esas dos reglas del cambio de signo para seguir manteniendo que al ir achicando el intervalo siga conservando la raíz. Siguiente bisección. Noten que ahora tenía los dos extremos, A y C, y encontré B. Aquí está f de A y aquí está f de B. Entonces voy a aplicar esta regla en la que C se va a convertir en B. Ahí está. Voy achicando cada vez más el subintervalo. Aquí se vuelve a cumplir la regla anterior, que el producto es menor a 0. Vuelvo a achicar. La pregunta es, ¿en qué momento voy a dejar de hacer bisección? Simple, en el momento en que dos valores subsecuentes o dos iteraciones sean prácticamente iguales. Es decir, que si hago la diferencia entre la iteración número 20 y la 21, la diferencia ya va a ser tan pequeña como 10 a la menos 6. Si ahora ya tengo ese valor de x que lo fui determinando en cada iteración, lo sustituyo en la función original, me voy a encontrar que al evaluar ese punto prácticamente me va a dar 0. Con eso he cumplido con encontrar la raíz de la función. Haciendo las operaciones con otra función, nuevamente puedo empezar con un polinomio que de antemano yo ya conozco cuáles son sus raíces. Por ejemplo, para este sé que la raíz es menos 1, 2 o 3. Encontremos, por ejemplo, mediante bisección la raíz cuando x es igual a 3. Si yo eligiera que a es igual a 2.5, c es igual a 3.5, al sumarlos y dividirlos entre 2 encontraría que es igual a 3. Y eso me daría que es una raíz de la función. Pero hagámoslo diferente. Hagamos que ahora comience con dos valores diferentes. Por ejemplo, 2.3, 325. Si yo hago esta operación de A más C entre 2, voy a encontrar que el punto B ahora es 2.775. Tengo que evaluar como siguiente paso en A y en B. Vean, f de A me da negativo y f de B me da negativo. Perdón, f de B me da negativo. Lo que está pasando es que se va a cumplir que el producto de f de A por f de B me va a dar mayor que 0. Eso quiere decir que tengo que achicar del otro lado. Vean, no puedo utilizar esos puntos A y B porque estaban, la función era negativa en ambos. Entonces voy a hacer que A se convierta en B y este sería mi nuevo intervalo. Entonces el nuevo intervalo va a ser cuando x es igual a 2.775 y x es igual a 3.25. Vuelvo a hacer las operaciones entre estos dos valores de x, encuentro 3.01, evalúo. Ahora tengo que f de A es negativo, f de B es positivo, y se tendría que utilizar una nueva regla, porque el producto es menor que 0. Entonces ahora C va a ser igual a B, y mi nuevo intervalo va a ser de 2.775 con 3.01125. Mi nuevo intervalo era este. Vuelvo a hacer las operaciones, vuelvo a revisar el signo del producto de las funciones
y me encuentro que voy a utilizar esta regla. Entonces hago que A sea igual a B. Mi nuevo intervalo va a ser ahora el 289, que era B, y el nuevo valor que es 3.0125. Entonces voy a seguir haciendo esas operaciones, voy a ir aplicando la regla, y si se dan cuenta, voy obteniendo un intervalo cada vez más pequeño. Ahora ya me estoy acercando al valor de 3, vean, en medio de 298 y 301, pues está 3. Yo ya lo sabía de antemano, ¿verdad? Solo hice este procedimiento para verificar que el método funciona. ¿Cuál sería el código en Fortran? Primeramente tendría que determinar, o que tendría yo que darle los extremos del intervalo original, donde yo sé que está contenida la raíz. Tengo que definir el tamaño del intervalo. Este contador es solamente para definir el número de iteraciones que se van a hacer. Aquí estoy evaluando una función f de A, f de C, que aquí abajo es como la defino. Aquí meto la expresión de la función. Y lo que está en verde es la parte central del código. Yo tengo un condicional donde voy a ir haciendo la operación que hice a mano, A más C entre 2. Voy a ir comparando el signo de las funciones evaluadas en A y B. Y si es menor que 0, entonces voy a renombrar de esta forma. También voy a ir verificando qué tan grande es el intervalo. Hago C menos A para que yo sepa qué tanto se ha achicado en cada iteración. Si no se cumple este producto que sea menor que 0, entonces se va a renombrar de esta forma, que A sea igual a B. Y así voy a ir. Aquí está el término del condicional y me voy a regresar. Cuando salga yo del condicional se va a ir agregando o se va a ir sumando esta variable. Cuando yo termine, voy a encontrarme que voy a imprimir en esta parte cuánto fue el valor de la variable isTep, cuánto es B y cuánto es el dx que alcancé. Si vean, el dx es la diferencia entre los extremos del intervalo. Aquí está un ejemplo de cuando yo corro el programa. Vean, por ejemplo, se cumple que entre 2.3 y 3.25 tengo cambio de signo en la función, y estas son las iteraciones que se van dando, de tal forma que encuentro que la raíz es aproximadamente 3, y este sería mi error. Entonces ya se logra obtener esto. Algunos ejercicios que se proponen son estos. No se podría obtener esto, no se puede resolver de manera analítica, y estas son la solución de los ejercicios.